Aguarden un segundo que nos diga que está en vivo y empezamos. Apagamos cámara. Sí, por favor. Un segundo más. Está abriendo. Listo. Tengo que iniciar, Sol. Buenas tardes para todos, todas y todes. Les enviamos una cálida bienvenida y un abrazo tierno, solidario, lleno de mucha alegría y regocijo por esta hermandad. Esta juntanza que nos permite reencontrarnos hoy desde el movimiento de educadores y educadoras populares y críticas desde y por nuestra América Latina para dar inicio a un ciclo de diálogo sentipensante con el pretexto de reconocer y rememorar el legado de un pensador emblemático como educador popular, como en el centenario del nacimiento de Orlando Falk Borda, iniciador y principal referente de la investigación-acción participativa, referencia insoslayable de los pueblos que luchan y construyen esperanzas y sueños. Esta actividad es el resultado del compromiso social y pedagógico llevado adelante por el movimiento de educadores populares y críticos desde y por nuestra América Latina, integrado por las siguientes organizaciones y colectivos: Compañía de Educadores, Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Históricas de Argentina, Planeta Paz, Movilización Social por la Educación, Cátedra Paulo Freire de Amazonía, el Centro Internacional Otras Voces en la Educación, Simpeser Ríos, CPCEPO de Chiapas, Diplomatura en Educación Popular Latinoamericano de la UNCUYO, Encuentro Latinoamericano entre Docentes y Educadores y Educadoras Populares, Núcleo de Educación Popular Paulo Freire, el Pluriverso de la Comunidad, Mujer, Pueblo, Magisterio, Tajá, Teya, Territorio, Educación Integral y Ciudadana, y el Centro Magisterio por la Autonomía Educativa, Emancipadora y Comunitaria. Nos proponemos en este ciclo la realización de diálogos sentipensantes a partir de los cuales no solamente reconocemos la figura de Falk Borda, sino también sus principales ideas, sus núcleos de problemas, sus búsquedas, y con ello y a partir del dialogar con él, traerlo a la lectura del presente para pensar desde y con él los ajetreados tiempos que corren. Con este ciclo, Sean todos bienvenidos y bienvenidas. con este ciclo buscamos generarnos preguntas, interpelarnos, combinarnos a la acción y a la reflexión, a partir del intercambio en el que las diversas personalidades invitadas conversarán acerca de la vigencia del pensamiento de Orlando Falk Borda. Orlando Falk Borda nació en Barranquilla un 11 de julio de 1925. Fue profesor de inglés, director del coro de la Iglesia Presbiteriana, sociólogo y doctor en sociología. Fue cofundador, decano y profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Pero sobre todo, fue una persona sensible a las preocupaciones de su tiempo, al contacto con los campesinos y las campesinas, a brindar herramientas que pudieran contribuir a la liberación de los pueblos. Entre sus principales temas de acción-reflexión estuvieron la sociología rural, la cultura y organización campesina, la reforma agraria y los estudios regionales, la acción comunal, el estudio social, la violencia política, el amor eficaz, la búsqueda de alternativas al desarrollo capitalista, la metodología de la investigación, la epistemología de las ciencias sociales, la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, la sociología de la religión, la descolonización de las ciencias sociales e historia general. Antes de adentrarnos en las preguntas que servirán de guía para este recorrido,
vamos a presentar a quienes dialogarán con nosotros y nosotras y con todas las personas que estén siguiéndonos a través de nuestros canales de difusión. De ella y de él podríamos decir un montón de cosas, pero haremos una presentación más bien sintética, porque además creemos que todos y todas ya los conocen y queremos escucharles. Adriana Puigros es doctora en Pedagogía, investigadora y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de México. Entre sus obras se encuentra La educación popular en América Latina, Imaginación y crisis en la educación latinoamericana e Historia de la educación en la Argentina, por una defensa de la educación pública, argumentos para discutir con las derechas latinoamericanas. Además, ha sido electa durante varios periodos diputada nacional, presidenta de la Comisión de Educación de esa Cámara de Legisladores, directora general, ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires y secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ahora Sol va a presentar a Marco. Continuando con el desarrollo del conversatorio, corresponde presentar a Marco Raúl Mejía, caminante de la palabra, de las ideas, trenzador de procesos, con lucidez sentipensante, un destacado educador popular colombiano, reconocido por su trabajo con comunidades y sectores populares en Colombia y América Latina. Su enfoque se centra en la pedagogía crítica, la educación popular y la investigación como estrategia pedagógica inspirado en el pensamiento de Simón Rodríguez y Paulo Freire. Ha trabajado como asesor pedagógico en programas educativos con el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social, Fe y Alegría, en el CINET, desde el cual orientó la sistematización de experiencias pedagógicas y la construcción de proyectos comunitarios. Diseñó la propuesta metodológica del programa Ondas de Conciencia, la investigación como estrategia pedagógica, y desde hace más de 20 años ha estado construyendo la agenda de paz con los sectores sociales en Planeta Paz. Asesor político y pedagógico en la construcción colectiva de proyectos pedagógicos sindicales en varios sindicatos de maestros del país. En el departamento del Magdalena asesoró y acompañó al sindicato de educadores EDUMAC en el marco del proyecto político pedagógico y sindical, creando así 25 comisiones pedagógicas en distintos municipios del departamento del Magdalena y en el distrito de Santa Marta, aportando con esto al fortalecimiento del movimiento pedagógico en la región. Los maestros y maestras reconocemos su aporte en la construcción y fortalecimiento del movimiento pedagógico colombiano desde sus inicios en la década de los 80 hasta ahora, haciendo acompañamiento a colectivos y movimientos en distintas regiones del país. Aún continúa viviendo la transformación educativa, haciendo parte del movimiento de transformación pedagógica, que tiene como propósito lograr incidir en la reformulación de políticas educativas en la coyuntura, en el marco de la coyuntura de este gobierno del cambio. Pero también desde la pluriversidad política, cultural, social, étnica que atraviesa este país, y desde su convicción y compromiso como educador popular, Marco Raúl es el eje y dinamizador fundamental de la movilización social por la educación, espacio en el que se desarrollan acciones colectivas con distintos sectores y actoras sociales que vienen reflexionando y proponiendo una educación para todos y todas, resaltando la fundamentación pedagógica como elemento importante en la dignificación del maestro y la maestra. Los aportes de Marco para la educación popular son múltiples, con el diálogo de saberes, la confrontación de saberes, la negociación cultural, la identificación de los comunes para la transformación. No solo es un referente, sino que vive y habita con los sectores sociales el camino de la transformación. Reconocemos sus enseñanzas sobre la sistematización, su afán de construir teoría desde la práctica, generando espacios de diálogos a nivel latinoamericano e impulsando las geopedagogías. Hoy escucharemos sus vivencias con su entrañable amigo Pal Borda, igual que la compañera Adriana Puigros. Bienvenido, maestro Marco Raúl, bienvenido, maestra
Adriana Puigros, y muchas gracias por acompañarnos siempre. Vamos entonces a dar inicio a la primera pregunta. Ahí, Sol. Sí, eh, continuamos, continuamos con la primera pregunta. Para dar inicio a esta conversación, preguntamos a nuestra querida Adriana Puigros y a Marcos, ¿cómo se puede reinterpretar hoy la investigación-acción participativa como herramienta de transformación social en América Latina? ¿Qué papel puede jugar en la reconstrucción del tejido social en contextos de avanzada de las derechas y del fascismo en la región? Fernando. Va a tener unos 15 minutos cada uno para responder. En primer lugar, te pedimos a vos, Ariana, que respondas y luego Marco Raúl. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, estar con Marco Raúl, es además todo un honor y bueno, en fin. Es decir, creo que en muchas cosas tenemos una línea muy semejante de pensamiento, ¿no? Al menos somos dos. Pero creo que hay mucha más gente que, digamos, uno podría decir mucho acerca de lo que llamé esa línea de pensamiento. Pero a mí me parece que en primer lugar es la de tomar conciencia que efectivamente hemos cambiado de época, ¿no? Que es una época en la cual no alcanza con la crítica a la escuela y al sistema escolar que hacíamos en épocas en las cuales los sistemas escolares eran fuertes y estaba entre los propósitos, eh, digamos, democrático populares, el que todos los chicos y los adolescentes fueran a la escuela. Pero estamos en una época distinta, en donde se ha construido una derecha neoliberal tecnológica, es decir, que nos muestra claramente que somos parte de un imperio, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que en primer lugar hay que tomar conciencia eh, para tratar de rever. Me parece que es como para una tarea importante y creo que Falsoborda nos hubiera alentado a rever nuestras propias ideas sobre educación popular, con las cuales se avanzó muchísimo. Pero, digamos, estamos en una época en donde, eh, digamos, el pueblo, lo que llamamos siempre pueblo, es mucho más complejo, en donde avanzan tecnologías que sustituyen a los trabajadores y en donde, al menos en el caso de mi país, la Argentina, eh, se multiplican los jóvenes sin trabajo y sin lugar a donde ir, salvo las calles, en donde hay, en una ciudad como esta, la ciudad de Buenos Aires, hay cientos y cientos y cientos de personas y familias viviendo en la calle eh, y permanentemente se quedan sin vivienda en los sectores más populares, en las villas miserias, en las favelas, eh, porque no pueden pagar siquiera lo que cuesta una habitación allí, ¿no? Entonces, esto es algo muy fuerte porque no tenemos solo con nosotros a al campesinado, ¿no? Al campesino analfabeto del cual habla mucho Falsborda y, y que fue, digamos, el primero con el cual dialogó Paulo Freire, ¿no? Esto es mucho más complejo. Claro que en cada país de América Latina también
hay fuertes diferencias, ¿sí? En Argentina prácticamente no hay campesinado. Es decir, la tecnología ha avanzado de manera tal que los grandes capitales nacionales e internacionales tienen eh, enormes eh, eh, territorios que han ido comprando eh, y, y al mismo tiempo lo que hacen es convenios con empresas tecnológicas, que son las que sustituyen al campesino, ¿no? Esto es acá. Ahora, eh, todo ese campesino particular, digamos, de un país como la Argentina, hoy en su 80% son habitantes urbanos, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión, es una primera cuestión. La otra cuestión, bueno, hay varias, pero otra que ahora quiero plantear es eh, que cuando hablamos de educación popular, no podemos para nada desligarlo, así como, digamos, de las opciones y poderes, sí, opciones políticas y poderes de esta época, tampoco de otros grandes problemas. Y me quiero referir especialmente a la cuestión ambiental, ¿no? Es la cuestión ambiental que, si bien nosotros encontramos que hace tiempo que en la educación popular existe como tema, probablemente el primer lugar donde empieza a existir como tema la educación ambiental, en las escuelas, eh, digamos, ha tardado mucho en llegar y en muchas, en general, se ha tomado como un problema local, circunstancial, como algo parecido a la higiene, sin tomar conciencia de la magnitud del tema, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la educación popular, sí, es decir, eh, debe incluir el problema ambiental, ¿sí? No puede ser que solamente alguna imagen o noticia suelta por televisión o que nos manda alguna plataforma arreglada y maquillada, no, nos haga enterar, haga que la gente se entere de la magnitud del problema, ¿no? Y entonces que ese es un problema político y es un problema educativo popular. Es un problema que tiene que ver con los saberes populares. Eh, Tiene mucho que ver porque, digamos, luchar por una educación ambiental, luchar por un ambiente vivible, eh, requiere la educación ambiental del pueblo, ¿sí? Y esa educación ambiental, como decía, en realidad llega a los sectores más ricos, ¿no? Para dar un ejemplo, eh, están pasando una serie por la televisión en la Argentina que se puede ver por Netflix y se puede ver por alguna otra de las grandes empresas eh, de informáticas, ¿no? Y entonces, digamos, a mí me asombra mucho la magnitud del problema y al mismo tiempo me asombra mucho el descubrimiento los descubrimientos de la ciencia respecto a dónde estamos, dónde vivimos, qué somos dentro del universo. Sobre eso la ciencia sabe mucho y el pueblo tiene derecho a saberlo también, ¿no? Eh, entonces, digamos, doy esas cuestiones, la de los cambios en el poder político y la de los cambios en el problema ambiental como introducción, ¿no? Después podemos decir otras cosas, ¿no? Pero como primera aproximación, digamos, bueno, a la pregunta que por cierto es muy interesante, ¿no?
Muchas gracias, Adriana. Entonces le pasamos ahora la palabra a Marco Raúl para que pueda contestar. Bueno, muchas gracias por la invitación y el esfuerzo en juntar las fechas para poder estar acá. Además, para mí es un honor compartir con Adriana Puigros, que cuando yo la referencio por ahí, eh, por toda su producción y digo que ella es la maestra de maestros de los educadores populares de este continente, y es una gran maestra. Y, y que un poco hablar de Falsborda, estando con Adriana Puigros, me vuelve siempre a esa cita que algunos de ustedes ya han escuchado, que me gusta mucho hacer, que es una cita de Newton, hablando de uno de sus maestros, y que repito yo con frecuencia, y que hoy me sirve a mí para hablar de Orlando en compañía de Adriana. Y es que hemos visto lejos porque estamos en hombros de gigantes. Y Adriana y Orlando son para mí dos gigantes que me han enseñado mucho, de los que he aprendido, y que cuando por ahí me dicen algunas cosas de lo que hago, creo que ellos dos están ahí en el corazón de muchas de las cosas que yo repito. De igual manera, agradezco la invitación porque me exigió buscar en mis archivos unos archivos que yo tengo pendientes de cosas de Fals, que trataré un poco de avanzar con algunos de ellos sobre hoy. En ese sentido de las preguntas, yo quisiera iniciar con una cita que yo referencio mucho de Fals, que a veces me vuelvo cansón, pero me parece que es como el corazón de la propuesta de él. Y es un texto que él, cuando le dan el premio Malinowski y, el de los estudios latinoamericanos para en el año 2007, él me envió el borrador de eso, y yo iba sacando un libro en esos días y le pedí permiso y saqué el texto. Y quiero iniciar con ellos porque me parece que marca es precisamente esa obra de Fals. Dice Fals: el énfasis en el papel de los contextos culturales, sociales y ambientales puede ayudar a enfocar desde una nueva perspectiva el tema de los paradigmas científicos, que en opinión de muchos sigue siendo el próximo paso con la IAP. Este es un reto para el cual contamos de manera preliminar con los presupuestos de la praxología, los de algunos de los filósofos posmodernos, los resultados de las convergencias interdisciplinarias. Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una beta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional en general han sido constructos socioculturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y las consistencias propias del tercer mundo y subtrópico, por un paradigma más flexible, de naturaleza holística y esencia participativa y democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo. Debía archivarse. Hace 3 siglos, Juan Bautista Vicó delimitó con su crítico bisturí una ciencia nueva para un nuevo orden. Como el mismo autor lo previó, aquel reto se ha adelantado con dudosos resultados. Hoy hay un desafío paralelo para desarrollar una nueva ciencia responsable, democrática, participante, para arreglar un mundo sobreexplotado y envejecido, en crisis, con amenazas de descomposición desde los cielos hasta las cavernas.
A mí siempre me ha iluminado mucho ese texto y ya algunos dirían que lo repito con mucha frecuencia, porque tiene que ver con esto que nos piden de la reinterpretación y la vigencia del fundamento, porque me parece que en el texto están las claves de la reinterpretación hoy del pensamiento de Orlando. Y me parece que hay un fundamento crítico a la episteme de la ciencia moderna. Y creo que ahí abre una beta que es muy curioso que Orlando lo hubiera planteado así, pero que luego fue lo que alguna gente que venía de la física cuántica comenzó a replantear y que llenó la ciencia de esa disputa. Por eso nos encontramos con todo el pensamiento, por ejemplo, de química, por ejemplo, lo mismo de la física cuántica, y me parece que ese es desde mi perspectiva, el lugar donde Orlando vuelve hoy a decirnos, se nos está olvidando la discusión con el positivismo. Y muchas veces el positivismo se nos está quedando en un cliché. Por eso creo que, y cuando él nos dice desde dónde vamos a interpretar, él dice, es necesario la vigencia de un pensamiento propio. Y entonces emerge la singularidad de nuestros territorios y emergen esas otras epistemologías que están a lo largo de toda su obra y enmarcados en una caracterización que aquí en Planeta Paz hemos colocado en algunos de nuestros textos, porque Orlando decía que debemos dar cuenta del humano tropical. Y ese humano tropical tiene grandes enseñanzas. Los indígenas nos enseñan la vida y la solidaridad. Los afropalenqueros, la búsqueda de libertad. Los colonos, la autonomía. Y los campesinos, la dignidad. Y en ese sentido, esos sectores populares en Orlando lo llevan a desarrollar una idea de sentido común. Y ese sentido común le va a permitir reconocer un saber y un conocimiento propio en ellos. Y creo que más adelante pues explicitaré un poco para mí qué significa eso. Por eso creo que ese conocimiento propio en los sectores populares le permitió a él desarrollar la categoría de sentipensante, que creo que todavía no acabamos de digerir y de seguirla elaborando nosotros, porque creo que en Orlando se cumple ahí y él lo pudiera repetir cuando a Freire le dijeron, Gadotti, le dijeron que iban a constituir los Paulos Freires, los institutos Paulos Freires, Freire les dijo, si van a ser Paulos Freires para repetirme, no lo hagan. Háganlo para reinventarme, porque tienen que reinventarme. En ese sentido, creo que la categoría de colonialismo intelectual, haciendo la crítica al racionalismo, y que tiene unas formas propias, y él va a ser en alguno de sus textos, en el de colonialismo intelectual, va a decir que ese saber propio, ese conocimiento propio de estos grupos que acabo de mencionar, que van a formar el humano tropical, tienen unas estructuras racionales y unas estructuras de causalidad propias. En ese sentido, también para ir terminando, creo que aquí se nos plantea como en todo el corazón de la propuesta, la sistematización. Es impresionante cuando uno lee los textos de Orlando, la palabra sistematización aparece en toda su actividad. Y cuando plantea la devolución sistemática, va a plantear que la devolución sistemática es un ejercicio de sistematización para ser capaz de dar cuenta y que la gente pueda reconocer esos saberes de ella que están visibles y presentes en toda esta dinámica que se constituye.
Y creo que la sistematización va a ser uno de los grandes aportes que están en el corazón. O sea, yo leo sistematización en las obras de Orlando en el 70, en las obras del 70, ya cuando comienza a estar en el movimiento campesino y se aleja de la universidad y encuentra en la sistematización una manera de dar cuenta de ese saber y de eso que él va a llamar la, 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 las causalidades propias y los sistemas de una racionalidad específica que está en la estructura del pensamiento de estos sectores populares. Por eso creo que tenemos que andar cuidando la sistematización porque está en el corazón de la propuesta de Orlando y la hemos venido desarrollando y nos exige un poco comenzar a construir de eso que creo que hablaremos luego, los métodos, o sea, unos métodos propios de este proceso que tiene que encontrarse con todo este nuevo mundo que estamos viviendo, de la tecnología y todo, pero en unas condiciones de igualdad y de igualdad epistémica. Yo dejaría por ahí a esa primera pregunta. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Adriana. Bueno, interesante estas primeras reflexiones, estos primeros aportes que sin duda se irán complejizando y complementando a medida que avancemos con este diálogo, pero me quedo con estas preguntas que nos hacía Adriana, de reinterpretar en clave de los cambios que está habiendo a nivel del poder político y el que tiene que ver con la cuestión ambiental. Eso por un lado, y por otro lado, cuáles son esos núcleos, cuáles son esas vigencias del pensamiento de Fassbord a partir de la idea de sistematización que traía especialmente Marco recién, la cuestión del colonialismo intelectual, la cuestión del sentido común, como algunos de estos núcleos que nos van a permitir ir adentrándonos en lo propio del pensamiento fassbordiano, que es lo que aquí queremos homenajear y recordar con este ciclo. Sol. Bueno, haremos una primera ronda de intercambio. Para ello, invitamos a Adriana y a Marco para que en esta primera ronda podamos generar y profundizar aquello que estuvimos compartiendo. Para ello, les sugerimos respetuosamente 3 minutos para este intercambio. Adelante, Bueno, compañerito. yo me quedé pensando, ese Marco me dejó pensando. A mí me parece que efectivamente el tema, digamos, lo que la cita que leyó del discurso de Fassborda, digamos, efectivamente nos lleva a pensar en la necesidad de una sistematización de los saberes populares, y eso se vincula con lo primero que él dijo, que es, digamos, hay que, no sé si la palabra fue luchar, la pongo yo, contra los restos del positivismo, ¿no? El positivismo y sus peligrosísimos derivados, es decir, el neopositivismo, el, la construcción de un pensamiento científico, ¿sí? Sobre esa base, es decir, que, por otra parte, en América Latina tienen antecedentes muy serios, cuando a principios del siglo XX, los positivistas imaginaban formas de ordenar a los sectores sociales, ¿sí? De medir, fíjense, un siglo y algo después vuelve a ocurrir lo mismo, pero con una tecnología muy avanzada, digamos. No sé, si el avanzar no me gusta mucho porque no estoy muy de acuerdo con la idea de progreso, no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista epistemológico, pero es para hablarlo. Entonces, a lo que iría es a que sí, estoy completamente de acuerdo con la necesidad de retomar aquellas críticas y verlas muy fuera del panorama político. Por eso, digamos, tener presente el colonialismo intelectual es muy importante, ¿sí? Es decir,
Los positivistas que tuvieron enorme influencia en muchos países, no todos, de América Latina, digamos, no solamente no tenía idea de que estaban colonizados, sino que además aceptaban el colonialismo, ¿no? Entonces, para no excederme en el tiempo, quiero decir que ahora estamos en una situación semejante, ¿no? En donde, digamos, los dueños del poder y de los capitales, etcétera, los dueños del mundo, eh, por supuesto que están en contra de la sistematización de los saberes populares. O sea, eh, la, la idea tan de Falsborda como de Paulo Freire, es decir, de eh, bueno, para el Falsborda, la investigación en acción participativa, ¿no? O el diálogo permanente, la construcción yo diría de las narraciones, de las narraciones que comparte el pueblo en un diálogo permanente, ¿no? Eso es, eh, eso es un proceso que causa terror al poder, ¿no? Es decir, por eso prefieren que no haya una sistematización de los saberes populares. Es decir, no le demos la mano, no le demos la mano al pueblo. Esto es sí algo que tenemos en común todos los países latinoamericanos, ¿no? Como problema. Creo que sí hay que ver las diferencias. Hay que ver las diferencias, son muchas, pero me parece que hay que buscar subrayar y construir lo que hay en común, ¿no? Es decir, a partir del pensamiento propio, ¿no? Pensamiento propio de cada país. Bueno, hasta ahí, así lo escuchamos más a Marco. Muchas gracias, Adriana y Marco. Sí, creo que me parece que de la conversación de Adriana, creo que hay dos ideas muy potentes. Y es la manera como estamos frente a la emergencia de una nueva derecha. Y una nueva derecha que además, al intentar interpretar todo el fenómeno cultural, van a hacer ese planteamiento. Lo vemos ahí en el ideólogo de Milei. Va a ser el planteamiento de que la izquierda nunca ha triunfado, que realmente lo único que ha triunfado es que ellos lo que tienen es han ganado en la lucha cultural y que ellos deben apoderarse de la lucha cultural y que deben enfrentarse a la lucha cultural que la izquierda ha ido instalando en todo el mundo sobre eso que algunos de ellos llaman el capitalismo woke. Y creo que ese tema del capitalismo woke se vuelve central porque lo que ve uno es que comienzan a retomar muchos de los elementos de nosotros, de que hemos desarrollado en todos estos procesos populares y los rescatan para constituir un nuevo discurso en el cual se produce una esencialización de la naturaleza y una esencialización de la naturaleza a través de lo que, por ejemplo, el caso de la libertad, por ejemplo, el caso de las instituciones, de la familia, el valor de la familia. A mí siempre me ha impresionado mucho este autor argentino, el ideólogo de Milei, cuando publica el texto sobre la cultura y la carátula es un Che Guevara woke. Entonces, uno dice, hay una apropiación de los significantes, los significados, y yo ahí sostengo de que estamos frente a una nueva derecha, a una derecha que recoge y recompone el discurso de la derecha, y que a veces con la idea de fascismo se nos vuelve muy fácil discutir eso. Pero en la segunda parte del comentario de Adriana me parece muy importante lo del positivismo,
porque en alguna medida el positivismo fue una de las cosas que llegó, por ejemplo, en México hizo la segunda transformación con Juárez, con Benito Juárez. En Argentina y Chile produjeron toda una explosión de la escuela. Adriana tiene algo de eso en su último libro, del derecho a la educación, que va mostrando cómo se va construyendo por segmentos. Pero lo que me parece interesante es, por ejemplo, remarcar eso que Adriana decía, de que hay que tener cuidado con homogenizar a todos los países. Porque, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos positivismo. Acá cuando se intentó que la misión alemana viniera para organizar la educación en Colombia, 1860, 1862, y intentó colocarse eso, apareció lo que la iglesia reaccionó y montó una cosa que se llamó la revolución de los púlpitos, en donde el primado cardenal de Colombia envió una carta que se debió leer en todas las iglesias un domingo, diciendo que no enviaran a sus hijos a la escuela, porque la escuela iba a estar ahora atravesada por el ateísmo, por el protestantismo y por la gente que no creía en Dios y que era asaltando la religión. Entonces creo que esto tiene formas muy específicas en cada lugar. Bueno, pero ya me estoy pasando. Muchas gracias, Marco Raúl, muchas gracias, Adriana. Vamos a dar entonces lugar ahora a la segunda pregunta, entendiendo que muchas de las cuestiones que se fueron abriendo en estas primeras intervenciones seguramente sean retomadas en las intervenciones siguientes. En segundo lugar, entonces las siguientes preguntas van a ser estas. ¿Qué aportes del pensamiento de Falsborda pueden ser útiles para repensar la educación popular hoy? ¿Qué desafíos se enfrenta esta pedagogía en un continente marcado por la desigualdad y la digitalización acelerada? ¿De qué manera ¿de qué manera su crítica a la academia tradicional sigue vigente en el siglo XXI? ¿Y hasta qué punto la Universidad Latinoamericana ha superado el colonialismo del saber que Falsborda denunciaba? Es un amplio conjunto de preguntas. Esta vez va a comenzar por responder Marco Raúl y luego seguirá Adriana. La idea es que sean unos 10 minutos cada uno. Marco, te escuchamos. Gracias. Sí, yo quisiera también, como casi siempre intento empezar mis textos con una citica que trata como de darle fuerza a lo que intento plantear. Y además yo tuve en los últimos, cuando yo llego a asesorar el programa Ondas de Conciencias, que era un poco el Ministerio de Ciencia en Colombia, y diseño toda la propuesta de ciencia para niños, desde la educación popular, desde esa conjunción que le pedí mucho el favor a Fals para discutir, y Fals decía, estamos acercándonos mucho a construir una propuesta en donde la educación popular y la investigación acción participante se conjugue, y eso creo que nos dio esa propuesta de la investigación como estrategia pedagógica, que luego en el gobierno de Evo llevamos a Bolivia y que luego hemos trabajado con muchos elementos. Y ahí yo quiero una cita de Fals que me parece que es clave en el sentido de cómo nos ayuda el pensamiento de Fals hoy a repensar esto, sacado un poco de los textos que tengo por ahí, de cantidad de borradores. Dice Fals: me parece estratégico retomar en esta forma el principio del educador como investigador, que viene de aquella intensa década de los años 60, y aplicarlo a los contextos específicos comunitarios y ambientales de la experiencia escolar. Esperaría, eso sí, que en el futuro hubiera mayor consistencia y constancia en nosotros que en el pasado para cortar la distancia entre tantos planteamientos y su ejecución. La lectura de estos ejes me hizo recordar las discusiones que teníamos sobre el principio de combinar la praxis con frónesis. Este es el momento de inventar con lo nuestro, para no perecer como lo quería el maestro venezolano Simón Rodríguez en el siglo antepasado. Y yo creo que yo he estado en diferentes foros en la celebración de los 100 años del nacimiento de Orlando,
y creo que vamos a tener que escarbar más en las lecturas de Orlando como un clásico, si queremos realmente llevarlo con la fortaleza a las educaciones populares que estamos tratando de hacer en este tiempo. Y en ese sentido, un clásico que ilumina el camino, un clásico que deja temas pendientes en sus textos. Y quisiera colocar uno que se me hace bien interesante y sugestivo, y que está en el corazón de esa cita que acabo de hacer. Y es que Orlando le da una importancia a la oralidad en los procesos investigativos. Y esto es muy importante, porque él va a mostrar cómo los códigos de la oralidad son diferentes a los códigos escritos y cómo ellos van a requerir de narrativas diferentes de interpretación, narrativas diferentes de producción, de sistemas lógicos que existen, pero que no se mueven en la lógica ni del positivismo ni en la lógica de la racionalidad eurocéntrica, sino que hay que buscar esa otra racionalidad. Y hay una palabra que la voy a soltar porque cada vez que leo me la encuentro con mucha frecuencia en los textos de Orlando, ahora que he estado preparando estas charlas. Y él habla de que en la oralidad lo más importante son los eventos performativos. Y la performatividad, planteado muy simple, es que es la posibilidad de la realización de una acción a través de su enunciación. Y enunciando la acción, convocamos a la acción misma al acto. Y cuando la enunciamos, es la acción misma, la práctica de la acción misma, la que nos viene. Y yo diría, sí, es cómo hacer cosas con palabras. Y creo que en el sentido un poco recuperando la reflexión que nos proponía también sobre las nuevas tecnologías, Adriana, creo que ahí estos eventos performativos a través de la oralidad nos muestra un poder transformador que se va a hacer a partir de la mediación y el tipo de mediación que utiliza la oralidad. Y entonces hoy surge en la digitalización la pregunta, y aquí déjenme decir algo que algunos me pueden haber escuchado, pero creo que si retomamos a Fals con rigor esos eventos performativos, nos estamos encontrando que podemos hacer de la realidad un poder transformador por la mediación y por la mediación pedagógica. Por eso yo creo que hoy, en el sentido de la pregunta que se hace, la digitalización nos muestra que estamos frente a un nuevo lenguaje. Y ahí entonces, en algún lugar, Orlando lo cita y luego es desarrollado en otros asuntos. No es el aparato el que produce la conciencia. Va a ser el lenguaje. Y por eso él va a diseñar infinidad de maneras de organizar los lenguajes de la gente para que sean lenguajes cargados de poder. Y en ese sentido, entonces, yo digo, hoy no solo volvemos a la desigualdad, sino que hay una digitalización acelerada, como dice la pregunta, que está generando nuevos tipos de desigualdad. Y ahí entonces nosotros, los que venimos de las educaciones populares, tenemos, si aceptamos esos eventos performativos que nos propone Orlando, nosotros vamos a tener que hoy tener una capacidad mucho más profunda si aceptamos que la conciencia de la gente se produce a través del lenguaje, la capacidad de construir su vida y volverla lenguaje, y que eso nos va a mostrar que hoy tenemos que trabajar los tres lenguajes para poder dar cuenta del oral, de lo escrito y de lo digital. Es decir, una educadora popular hoy va a tener que enfrentarse a lo oral,
a lo escrito, a lo digital, pero no como minería de la información, sino como la manera de rescatar la historia olvidada, pero la historia olvidada desde la memoria de la gente. Y eso significa ser capaces de volver a rescatar lo no escrito y disputar los sentidos del algoritmo. Creo que tenemos que entrar ahí al corazón de los lenguajes para sacarle la magia que han construido toda esta derecha de creer que los sentidos del algoritmo es el algoritmo el que crea la realidad y el algoritmo es objetivo porque es matemático. No, el algoritmo es profundamente lleno de intereses, cargado de poderes, porque hay quien lo diseña, es un humano y lo hace al servicio de una empresa que está interesada en colocar, pero tenemos que entrarle al algoritmo mismo para hacer esa disputa, esa que llama él esos eventos performativos. Y yo digo, la tecnología hoy es un nuevo evento performativo que nos va a permitir, en una cita bellísima de Orlando, dice, tenemos que aprender a registrar la vida inédita que se agita ante nuestros ojos y no la descubrimos. Ahí, ahí tenemos un nuevo reto para nosotros en ese sentido de que tenemos que colocar una educación popular que no se queda en su pasado y por eso hablamos de educaciones populares, que es capaz de entrar en estos recovecos y volver a decir que estamos rescatando no solo la historia olvidada, sino la memoria negada. Y esa memoria negada que tiene también un profundo sentido y que por eso vamos a tener que construir la capacidad en educación, en nuestras educaciones, de que concurran los tres lenguajes, el oral, el escrito y el digital, como un lenguaje mosaico que nos va a producir los nuevos sentidos. Dejo ahí. Muchas gracias, Marco. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a Adriana para que continúe. Bueno, muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo confieso que debo leer nuevamente una buena parte, por lo menos, de la obra de Falsborda, porque efectivamente creo algo que siempre pensé, es que tenía la capacidad de ser remodelada, reescrita, es decir, que motivadora de nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, lo digo porque, digamos, Marco Raúl es un especialista además de muchas otras cosas, ha sido un gran educador popular e intelectual, es un especialista en la obra de Falsborda, ¿no? Entonces, digamos, voy a empezar por el final de lo que él decía, eh, que es justamente el tema de los tres lenguajes, ¿no? O sea, cómo una tarea de la educación popular es justamente eh, la enseñanza de yo diría, de los tres lenguajes más, eh, más el lenguaje de los diferentes sectores populares, ¿no? Porque yo había notado hace un rato había notado lenguaje y lengua franca, ¿no? Es cuando recién empezó esta intervención, Marco. Porque me estaba acordando, ¿no? Como todos los imperios, todos a lo largo de la historia, han construido una lengua franca. Y como en el, en el 1492, cuando la corona española hace a la vez varias cosas, ¿no? Descubre América y empieza a colonizarla, expulsa a los judíos y a los mahometanos, de los cuales
de cuyas lenguas y culturas y saberes se había nutrido durante muchísimos años, siglos, y al mismo tiempo enfrenta la reacción protestante frente a Lutero, ¿no? O sea, la verdad es que tiene muchos dolores de cabeza, pero digamos, si algo tienen claro los colonizadores es, por un lado, no digo que lo tengan consciente en ese momento, pero lo tienen de alguna manera claro, es, por un lado, una operación que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza últimamente, que es la de borrar la historia, la propia historia. Es decir, la colonización se instala como si solo existiera el mundo de la religión católica y como si esa cultura castellana que se instala no tuviera ningún antecedente. Es decir, eso se corta, se borra y no vamos a encontrar esa mención en ninguno de los libros de texto. O sea, para todos nuestros alumnos, y eso creo que es en toda América Latina, la historia de América Latina, ¿no? La historia de América, empieza con el descubrimiento de América, ahí. Antes, no, antes los griegos, ¿no? Antes los griegos. Esto por un lado. Y por otro lado, digamos, la idea, justamente la idea de Isabel la Católica y de sus asesores, de que la lengua tiene el mismo poder que un arma, ¿no? Pero tiene que ser una lengua franca que permita acabar con las lenguas vernáculas. Bueno, también no les fue porque, digamos, todavía existen el catalán, el vasco, etcétera, que son espacios de construcción de identidad, ¿no? Entonces, digamos, el arrasar con, con las diversas identidades, el arrasar con la memoria de cada pueblo, ¿sí? Es decir, fue un objetivo muy, muy importante de la colonización, no solamente en América Latina, sino hacia atrás en la propia historia de los colonizadores, ¿sí? Yo creo que, a ver, la construcción de la sociedad logocéntrica a donde vivimos eh, y su persistencia tiene como condición, ¿sí?, el recortar la historia, y no solo la historia, recortar la ciencia, es decir, recortar el conjunto de las narrativas, de adecuarlas al poder hegemónico, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, sí, la oralidad es tan importante hoy como lo fue antes de la invención de la imprenta. ¿Mm? Es decir, cuando se leía en voz alta, eh, cuando la lectura era una convocatoria al diálogo. Eh, entonces a mí me parece que el recuperar la oralidad es un instrumento importantísimo, no sé si la palabra adecuada es instrumento, pero es muy importante para enfrentar esa lengua esa lengua franca, ¿sí?, actual, que es la del neoliberalismo, voy a repetir la categoría, el neoliberalismo eh, tecnológico, sí, que además avanza hacia el anarco, el neoliberalismo, ¿no? Ese lenguaje, ¿m?, que por ejemplo hay una fundación en la Argentina, Argentinos para la Educación, donde están los principales capitales del país y son socios de Google, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que
han emprendido una tarea en toda la Argentina que es dos cosas básicas. Una, el lograr el aprendizaje del lenguaje tecnológico desde la primera infancia. Es algo terrible, o sea, eh, digamos, porque además viene con la violencia, digamos, todos los significantes y los significados vinculados con la violencia, ¿no? Entonces, esta es una de las tareas. Y la otra, inventaron que el principal problema educativo de la Argentina es el analfabetismo, lo cual no es cierto. O sea, el analfabetismo aumentó ahora, desde que está Milei, y había aumentado durante la pandemia. Pero en la Argentina el problema del analfabetismo es menor respecto a otros países de América Latina. Hay otros problemas que son mayores, ¿no? Entonces, digamos, se han dado cuenta, saben perfectamente que apropiarse de las lenguas y de la lengua y del lenguaje, ¿sí? E imponer uno propio es efectivamente un arma fundamental. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, ¿sí? Darle mucha importancia en la educación popular, ¿m? Al lenguaje popular, dialogar con el lenguaje popular, ¿m? Y hacer que la lengua franca, ¿m? Hacer que el castellano dialogue con las lenguas vernáculas. ¿M? Dice, porque lo que no podemos hacer es decir, ¿m? Bueno, la tecnología no existe, la tecnología está. Ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, voy a dar un ejemplo. Cuando a mí me da vueltas en la cabeza el tema de los celulares. Y la verdad, no sé si está bien o mal el prohibir los celulares en las escuelas. ¿Por qué? Porque lamentablemente los celulares están casi incorporados a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, sobre todo a partir de la clase media baja para arriba, pero en el caso de la Argentina está absolutamente extendido en todos los sectores sociales. O sea, el celular forma parte del cuerpo de uno. Entonces, decirles a los chicos, ahora, cuando entran a la clase, tienen que dejar el celular. Y acá hablamos otra lengua, ¿sí? A mí me parece que no es la mejor de las soluciones, pero nada, es un tema para discutirlo mucho, ¿no? Es decir, cómo se hace, pero por eso sí me parece, insisto, muy, muy valioso lo último, sobre todo que dijo Marco, lo anterior también, pero quiero subrayar eh, la necesidad de enseñar eh, 4 lenguas y le agregó la lengua vernácula, ¿no? Y que dialoguen entre sí. Muchas gracias, Adriana. Sol. Y muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Marco. Interesante esta puesta en el centro del análisis y la discusión, teniendo en cuenta cómo la conjugación de la acción participativa, o sea, hoy sigue siendo relevante, pero también es importante que se vea al educador como un investigador desde su práctica, desde su experiencia escolar, pero también mirar cómo es importante la oralidad hoy, a través de nuestro quehacer como maestro y de cómo esos sistemas, eh, esos sistemas del origen por fuera del positivismo y por fuera de la racionalidad racional no nos impidan reconocer la ancestralidad, la territorialidad. Pero también, como señalaba Adriana, importante que esos 3 tipos de lenguaje que plantea Marcos, como el oral, el escrito y el digital, también se pongan a conversar con otras lenguas. Entonces,
De allí, pues, la necesidad de mirar cómo desde nuestra acción, cómo desde todos esos procesos que se vienen desarrollando desde distintos movimientos sociales por recuperar el pensamiento nuestro, por recuperar nuestras lenguas, nuestras raíces, sirvan para fortalecer estas inquietudes y estos desafíos que hoy enfrenta la educación popular. Pero también quiero hablar un poquito sobre cómo la Universidad Latinoamericana digamos, ha venido superando el colonialismo del saber, incorporando saberes locales, indígenas y afrodescendientes en los currículos. Creo que este es un avance en lo que se llama hoy, lo que está en boga en la decolonización del pensamiento. Entonces, pues, gracias nuevamente a Marcos y Adriana por esta conversación sobre esta pregunta tan importante y fundamental hoy. Y ahora, para seguir con el esquema que habíamos planteado, les vamos a pedir nuevamente que en el mismo orden de las presentaciones de recién intercambien sobre las cuestiones que se fueron proponiendo. Empezamos por vos, Marco, 3 minutos, y luego por Adriana unos 3 minutos más. Marco, entonces, empezamos por vos. A ver, estás muteado. Ahí va. No, que Adriana nos ha colocado en el corazón de lo que pasa en el proceso de formación, y creo que me hizo recordar cosas de su último libro, que además le recomiendo a todos los que están por ahí que no pueden dejar de leerlo, pues la síntesis de derecho de la educación más bonita y más sintética que le muestra a uno las múltiples entradas, cómo ha llegado a constituirse el derecho, cómo no es una cosa que se declaró simplemente en el surgimiento de la Escuela de la Revolución Francesa. Y creo que viene muy bien lo de Adriana, porque hay que evitar en los procesos educativos los luditas del siglo XXI. Recuerden que los luditas fueron esos trabajadores, esos obreros que en las noches entraban armados con palos y destruían las máquinas de vapor porque los estaban dejando sin trabajo. Yo a veces me he encontrado por ahí gente de sindicatos que plantea que la tecnología es el enemigo. Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro. La tecnología hoy es parte de la discusión, es parte del problema y es parte de la solución, porque son nuevas realidades y podemos avanzar en una discusión más. Pero yo sí aprovecho un poco lo de Adriana para decir dos cosas. Una es cuando ella nos plantea lo del neoliberalismo tecnológico. Me parece que es clave, porque lo que hemos visto en el último periodo de tiempo, y yo tengo discusión con algunos personajes acá de algunas concepciones en Colombia, de que el neoliberalismo no ha sido lo fundamental. Y yo lo que digo es, el neoliberalismo ha tenido la gran capacidad de mutar, de cambiar paralelo a las modificaciones del capital. Ese paso de constituir un capitalismo industrial y pasar a un capitalismo digital o a un capitalismo cognitivo ha significado que el neoliberalismo mute de piel muy rápido. Y la última mutada de piel es muy clara porque la hace a través de la tecnología. Y la hace a través de la tecnología. Yo cito, pues el tiempo no nos da, pero es ese último texto que salió sobre el feudo, el feudocapitalismo tecnológico. Creo que eso hay que echarle una mirada porque allí se está volviendo a formas de apropiación de la renta bien distinta y la gente no lo está viendo. O mucha gente que nos presenta que la solución está ahora en tomar los programas
y con esos programas enseñar. Y se ha llegado a una última, yo digo, descaradez, que uno encuentra gente de izquierda planteando, y en México lo acabo de ver por ahí en una jornada de la nueva escuela mexicana, en donde se planteaba que lo que había que hacer ahora era el, enseñar con la metodología STEM, con la pedagogía STEM, y se les ocurrió llamar al STEM ese proyecto norteamericano que se impuso con el Banco Mundial y la OCDE de solo enseñar para este tiempo ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemáticas y aprender a leer y escribir para eso, que es lo que en alguna medida nos están pidiendo las pruebas PISA. Yo cierro ahí porque se me acabó el tiempo. Pero ojo con la pedagogía STEM, porque, o sea, porque en última lo que terminamos es legitimando eso, diciendo que es que el neoliberalismo ya no tiene la influencia que tiene hoy. Muchas gracias, Marco. Adriana. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eh, es es un peligro porque además proyectos como la pedagogía STEM, etcétera, eh, no carecen de una base, una referencia epistemológica. Es decir, muchas veces los educadores tendemos a pensar que las propuestas educativas neoliberales, los programas, las acciones educativas neoliberales, en realidad carecen de sustentos teóricos, etcétera, y no nos ponemos a discutir la teoría, ¿no? Eh, y pensamos, o sea, la descalificamos. Y a mí me parece que eso no tiene que ser así. O sea, que tenemos que tomarnos muy, muy seriamente las propuestas neoliberales, es decir, y, y- y analizarlas desde muchos aspectos. Digamos, el tema del feudocapitalismo, por ejemplo, es un tema que hay que analizarlo. O sea, es una categoría fuerte, o el anarco-neoliberalismo, ¿sí? Son categorías muy fuertes frente a las cuales nosotros tenemos que ver cómo nos paramos, porque no nos sirven las categorías del pasado, no nos sirven, salvo que las discutamos y quizás las transformemos. Pero el lenguaje, eh, digamos, crítico del sistema escolar y además el lenguaje, si potente, muy potente, de la izquierda durante un siglo y algo, ¿sí? Es decir, yo no digo que hay que abandonarlo, lo que digo es que hay que discutirlo a la luz del presente, porque no podemos con armas, con instrumentos que se construyeron frente a realidades muy distintas, no podemos combatir esto que se nos presenta ahora, mm, es decir, que es uno de los peores panoramas que ha vivido la humanidad. mm, Es decir, y tampoco podemos tener nuevas propuestas, ¿no? Eh, por eso a mí me parece que no se trata solamente, como muchos dicen, es que no hay alternativa, es que no se construyen alternativas. A mí me parece que no se construyen por parte de los sectores democráticos y populares. Eh, yo creo que es un proceso largo el de la construcción de verdaderas alternativas político-pedagógicas, que es un proceso largo y claro que nos llevan ventaja con los robots, etcétera, pero bueno, hay que jugar, hay que correr esa carrera sin llegar, digamos, a un pensamiento aceleracionista, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí creo que hay que analizar el trasfondo filosófico, epistemológico, etcétera, ¿sí? Y, eh, y a partir de eso sí, ¿no? O sea, ver cómo se para nosotros, los educadores populares, nos paramos frente a la tecnología. Porque por otra parte no es lo mismo el problema que tiene un maestro de escuela al que tiene un educador popular. Es distinto frente a la tecnología, digo. Creo que son problemas diferentes, ¿sí? Aun cuando
en mi opinión, sin ninguna duda, hay que defender el sistema escolar. O sea que la idea de la desescolarización, ¿sí? Me parece que forma parte de la idea de la destrucción de los estados, ¿no? Es decir, Milei lo dice con todas las palabras, ¿no? Es decir, que la escuela pública no sirve, la culpa es de los docentes, por supuesto. Y, y bueno, es un gasto inútil del Estado, ¿no? Y dice esto, que efectivamente no son palabras que no produzcan ninguna acción, sino que tienen una alta carga performativa, ¿m? Sobre varias cosas, sobre la opinión pública acerca de la instrucción pública, sobre la opinión pública acerca de la necesidad de, de ir o no, de mandar o no a los hijos o que vayan los jóvenes a las escuelas, ¿no? Recordemos que en varios estados norteamericanos, por lo menos en Texas, en Ohio y en el norte de Florida, ha avanzado mucho el homeschooling, ¿no? Es decir, fíjense lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo si, eh, si los niños y los jóvenes, eh, más que deben, tienen el derecho, ¿sí?, a recibir una educación sistemática, si eso es necesario o si eso es innecesario, ¿no? Entonces, si volvemos a algo que decía al principio, que decía Marco al principio, cuando hablaba de la necesidad de la sistematización de los saberes populares, yo lo subrayo dos veces, ¿sí? O sea, no es abandonar la sistematización, no abandonemos, al contrario, profundicemos la sistematización de los saberes populares, ¿sí? Y defendamos al mismo tiempo al Estado, ¿sí? Y defendamos a aquellos que quieren destruir, ¿sí? Que es la posibilidad de acceso, el derecho universal a una educación sistemática, lo que decía recién, desde otro lado, desde otro aspecto de la cultura, ¿no es cierto? Desde otro ángulo de la cultura, que no es exactamente el mismo ángulo de las culturas populares, pero que de alguna manera deben vincularse. Bueno, sobre esto habría mucho para hablar, pero yo quiero subrayar la cuestión de que con el homeschooling avanzando, ¿m? Y yo decía, bueno, en Estados Unidos, pero resulta que en nuestro país lo propone el secretario de Educación Pública, ¿no? Y el presidente de la Nación. Y hay un avance del homeschooling, ¿m? Que naturalmente es sobre todo por parte de sectores pudientes, que son los que pueden pagarle a las plataformas, ¿sí? Eh, Programas ya hechos para que supuestamente los chicos estudien en su casa y contratar un profesor particular. Mientras los padres tienen armas guardadas, entonces de ahí, ¿m? Y del pasaje de ese lenguaje eh, que nos parecía, y hay que estudiarlo, ¿no? Ese lenguaje que nos parecía tan inocente, ya terminó, eh, hace algunas décadas, el lenguaje que los primeros que lo denuncian son Matelar y Ariel Dorfman, para leer El Pato Donald, ¿sí? De ese lenguaje a los personajes actuales, que son monstruos cargados de armas agresivos que naturalizan la muerte, el eliminar al otro, el eliminarlo no solo cultural, sino físicamente. Esa es la realidad. Entonces ahí fortalecer a los sectores populares me parece que es una obligación, ¿no? Y hay que ver mucho qué quiere decir fortalecer. Eso es para una larga discusión. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Adriana, gracias, Marco. Y pues damos paso a la última pregunta de este conversatorio y
dice qué rol deberían tener hoy las ciencias sociales frente a la crisis climática, el extractivismo o los movimientos indígenas y feministas. Una primera pregunta. Una segunda, ¿cómo resignificar la idea de Falks del compromiso del investigador o la investigadora frente a las nuevas luchas sociales, ambientales y decoloniales? ¿Qué vigencia tiene su llamado a romper la neutralidad científica frente a las injusticias sociales? ¿Y cómo equilibrar el rigor académico con el compromiso político? En esta ocasión, le damos el espacio a la compañera Adriana y luego a Marco. También utilizaremos unos 10 minutos en para cada uno en esta pregunta nutrida. Y difícil, Difícil. pregunta muy difícil. Porque, digamos, eh, a ver, las ciencias sociales, eh, yo creo que no se han desprendido ya todavía de la idea de progreso, es decir, que es la idea logocéntrica que ha recorrido, digamos, toda la modernidad, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, digamos, de Marx a Comte, de Comte eh, a las a autores muy actuales. eh, la década del 60 fue una década en que la idea de progreso y de progreso mediante la educación fue muy fuerte. Entonces, digamos, me parece que las ciencias sociales no se han desprendido todavía de algunas categorías, ¿sí? Que no se trata de simplemente una palabra que se cambia por otra, ¿no? Por ejemplo, no se han desprendido de la idea de crisis. ¿Mm? La crisis de la educación está en crisis, según dicen, ¿sí? Por lo menos desde la Alianza para el Progreso, desde comienzos de los años 60 del siglo pasado. Entonces, los organismos internacionales dicen que la educación está en crisis. Yo creo que la educación no está en crisis, la educación. Yo creo que la educación es un lugar en donde se ha instalado una hegemonía, ¿no? Que forma parte, digamos, de el conjunto, digamos, de aspectos atrapados por el poder dominante, ¿sí? Y no es simplemente una crisis es algo pasajero que lo arreglamos con unas cuantas reformas. Y sobre eso se ha escrito muchísimo en las ciencias sociales. Eh, la idea sobre todo en educación, la idea eh, de reformar, que nunca es transformar, siempre para las ciencias sociales, eh, hasta las últimas décadas nunca no fue transformar, sino que fue, digamos, la idea más estructuralista, ¿no? De modificar algunas cosas. El neoliberalismo, como el neoliberalismo eh, está decidido a cambiar las cosas, encontró eh, armas más contundentes como tratar de destruir a los docentes, ¿no? Las crisis son culpa de los docentes, pero además el docente mismo, uno dice docente y viene la palabra crisis. Ahora, eh, una cuestión respecto a las ciencias sociales. La otra, ¿cómo deben pararse las ciencias sociales frente a los nuevos retos, ¿no? La crisis climática, las luchas feministas, ¿sí? La incorporación de las diversas minorías. ¿Mm? Es decir, yo creo que ahí las ciencias sociales deben politizarse, puede ser lo que digo como muy ingenuo, pero yo creo que deben politizarse. O sea, que no puede ser que sean neutrales, es decir, que no tengan un compromiso político. Todos tenemos una idea política y algo hacemos. Cuando votamos, cuando hablamos,
¿sí? Y cuando enseñamos, cuando opinamos. Es decir, las ciencias sociales no pueden ser neutrales. ¿M? Cuando se dicen neutrales, no lo están siendo, sino que están usando la idea de la neutralidad, por supuesto, una idea combatida por Falsborda, ¿sí? La idea de la neutralidad es como, digamos, como una acción de descompromiso, ¿no? Es decir, apartarse del compromiso político que tenemos todos. Luego, en particular, eh, el tema del feminismo, el tema de los sectores indígenas, es decir, el tema de la incorporación de los negros a la escuela y al sistema educativo y a la sociedad. Es decir, son problemas bastante distintos en cada país, son bastante distintos. A mí no me cabe ninguna duda que se debe avanzar hacia su incorporación, pero no me gusta eso de incorporación, porque es como si nosotros, docentes, educadores o científicos sociales, fuéramos a, eh, digamos, a buscar al otro, y el otro son las mujeres o son los indígenas, o no, como si les diéramos permiso para incorporarse. Entonces ahí hay que volver al tema del diálogo, ¿no? Y a la revalorización de la investigación participativa. Ahí la investigación participativa cobra un valor enorme, y quiero decir algo porque ya me estaba olvidando, lo quise decir antes y me olvidé, que es la importancia de la investigación participativa, ¿sí? Es decir, por su poder de análisis cualitativo, por su poder, de nuevo, como de un instrumento para enfrentar, ¿sí? Las posverdades que se nos presentan en los análisis cuantitativos, ¿m? Con los cuales nos tratan de armar una narrativa, nos arman una narrativa, ¿m? Con posverdades. ¿Sí? Entonces, justamente acabamos de terminar en CETERA, en la Confederación de Educadores de la Argentina, una investigación justamente acerca de, del conjunto de programas que hay, de las más importantes empresas tecnológicas, justamente dirigidos a, bueno, a tomar el problema. A ver, la incorporación de la mujer, bueno, es algo que, bueno, ya está muy natural. En realidad no es así. En realidad, eh, yo creo, si bien no soy exactamente una especialista en cuestiones feministas, ¿no? Eh, yo creo que hay lenguajes distintos, hay saberes diferentes, hay saberes que tenemos las mujeres, saberes que tienen los hombres, y me parece que el diálogo ahí es fundamental. Y decía la investigación participativa, ¿sí? El aporte de la investigación participativa para enfrentar, ¿sí? Las, yo diría desde las pequeñas informaciones que nos pasan a nosotros todos los días, nos ponen cuadros distintos, ¿sí? Todos todos los canales, incluso los canales, digamos, de campo democrático, nos ponen ahí unas estadísticas que nadie entiende. Terminan siendo posverdades. ¿M? Desde eso hasta programas como los que la organización, la OCDE, la Organización del Comercio Económico, bueno, no me acuerdo ahora, la OCDE, eh, estimula que compren nuestros países, que los compran y pagamos por que nos apliquen la prueba PISA. La prueba PISA, que es un producto, ¿sí? Que es un producto comercial de la empresa inglesa Pearson. ¿M? Entonces, en ese sentido, todo lo que sea
investigación participativa, es decir, todo aquello que permita, ¿no? No simplemente dar una mano, incorpórense ustedes también a la tecnología de los sectores populares, sino apropiense del lenguaje, apropiense de la tecnología y no permitan que la investigación cuantitativa sea la que ocupa todo el campo de la investigación. Ahí se cortó, Adriana, ¿eh? No sé si estás diciendo algo. No, me pareció que ya estaba en tiempo, ¿no? Sí, ya estamos sin tiempo. Por eso. Muchas gracias, Adriana. Sigue Marco. Bueno, creo que cuando nos plantean estas preguntas sobre las ciencias sociales, la crisis climática, el extractivismo, los movimientos indígenas y los feminismos, creo que hay en FALS unos planteamientos, y yo vuelvo a recuperar con mi terca idea de comenzar siempre mis intervenciones con una cita de los autores, aquí escogiendo una, hay una que para mí es muy potente. Dice FALS: por lo menos 3 procesos dignos de atención que convergen en el desarrollo del poder popular: los sentimientos, la imaginación y una tendencia lúdica a jugar y a la fiesta. Procesos con su estructura simbólica posible, no observable a primera vista y menos por aquellos estudiosos que se aferran a los esquemas racionalistas de la academia. Y quiero colocar eso porque creo que hay mucho en el sentido de lo que planteaba Adriana que me convoca a mí a esto. Y es que cómo vamos aprendiendo de esas otras sabidurías y de esas otras sabidurías que construyen otras narrativas. Y creo que esos 3 enunciados de sentimientos, imaginación y tendencia lúdica y fiesta nos muestran algo que una vez yo aprendí del mayor Nelson en los resguardos indígenas en Veras de Río Sucio, cuando hacíamos una sistematización de la educación propia. Y es que acá el movimiento indígena colombiano, que es muy potente, ha logrado organizar una educación propia que corre por canales distintos a la educación, tiene sus líneas de encuentro, pero construye desde principios. Por ejemplo, el mayor Nelson, algún día que estábamos nosotros haciendo un ejercicio de sistematización de la educación propia, de la cual hay un libro muy bonito que los que estén interesados, con Estela Cárdenas y con Sol, podemos buscarlos para enviárselo. Y el mayor Nelson, después de una larga discusión sobre currículo, dice: compañeros, y escuchando a los maestros de algunos de los resguardos y algunas de las escuelas para construir esa educación propia. El mayor Nelson, que había estado ya durante día y medio escuchando y la discusión, que si el currículo sí, el currículo no, dice una cosa demasiado potente. Dice: ¿saben cuál es el problema que ustedes tienen? Si están hablando de que hay una educación propia, que es de nosotros, que se construye desde nuestras tradiciones, el currículo no es como ustedes lo están viendo. Porque hay un principio que rige todo esto. Ese principio se llama adelante es atrás, porque el mundo no es lineal. En ese sentido, hay un rechazo a la idea de progreso, en el sentido de que la tradición nos coloca frente a dejar mirar la idea de progreso. Y ese adelante es atrás está fundado en una cosa que él dice, ese adelante es atrás está fundado en la ley de origen.
Y esa ley de origen es la que guía y hace que el territorio sea el primer pedagogo. Entonces, cuando uno escucha esa sabiduría, uno encuentra que nosotros tal vez tenemos que hacer del diálogo de saberes. Ese que decía Fals en mi primera lectura, la arrogancia intelectual tiene que desecharse. Y tiene que desecharse para poder encontrar esos nuevos aprendizajes. Y yo digo que en el caso de algunos sectores acá en Colombia, nosotros nos hemos enriquecido mucho de todo eso. Porque para nosotros la educación, las educaciones populares, que las reconocemos hoy en singular, porque suceden en múltiples espacios, recogen esta idea de Fals, recogen esa idea del mayor Nelson, cuando nos plantean que hoy hay que actualizar las opresiones. Hay que actualizar las opresiones donde se produzcan y cómo se producen. Y hay opresiones milenarias que están ahí en el entramado de la cultura cuando se les niega. Y tal vez solo un ejercicio de memoria va a poder hacer posible esa recuperación. Y entonces nosotros decimos un poco en las corrientes que nosotros nos movemos que hay 6 formas de opresión que tenemos que enfrentar como educadores populares. Y por eso las propuestas de la educación popular se vuelven propuestas no solo para unos grupos, sino propuestas para toda la sociedad, para todas las educaciones y con propuestas pedagógicas para eso. Estos días que tenía yo un seminario con profesores de la Universidad del Valle, que lo aplazamos, yo les quería insistir que las propuestas pedagógicas de la educación popular lo que nos lleva es precisamente a cuestionar por todo lo que aprendimos de Fals y hemos aprendido de nuestros maestros, lo que hemos aprendido de Adriana, hemos aprendido que lo popular tiene no solo una narración para explicarlo de él, sino tiene expresiones del mundo para construir el mundo de hoy críticamente. Es el sentido del buen vivir, del vivir bien, el summa causa y el summa caumaña de nuestros pueblos originarios. Brandao, con Carlos Rodríguez Brandao, decía, tal vez si somos capaces de reconocer con humildad ese proceso, vamos a poder reconocernos que debemos construir nuestros mundos de maneras diferentes. Cuando yo asumo el summa causa y el summa caumaña, que además eso existe desde Canadá hasta el polo sur, en toda la tradición indígena. Por ahí tenemos una cosa de unas 24 maneras como se enuncia el vivir bien, buen vivir. ¿Y qué es eso? Es una filosofía de la vida, es una filosofía del encuentro. Noel Aguirre, cuando fue ministro de Planeación en Bolivia, insistió mucho en que el proceso de la comunidad fuera llevado. Y entonces, y fuera llevado a la educación. Y fuera llevado por eso, la ley 070 de Bolivia se vuelve tan potente como referente, porque es una ley que reconoce las 36 naciones que hay en Bolivia, que sigue siendo leída desde una única nación. Es decir, esto significa hacer replanteamientos profundos. Y cuando decía entonces, en ese sentido, nos comienzan a emerger esas otras opresiones que han sido invisibilizados, que han sido... Y ahí entonces yo creo que significa, cuando uno ve el buen vivir, vivir bien, hay toda una crítica a la crisis climática, otras explicaciones al extractivismo, y nos muestra la fortaleza de un movimiento indígena del que tenemos que aprender, y que tenemos que aprender, y que es necesario darle forma a esas educaciones propias de ellas, pero que enriquecen lo que hacemos.
porque no se trata ahora de construir una nueva monocultura, porque me parece que también sería la exaltación de lo popular que nos puede llevar a caer en populismos. Y es necesario comenzar a hacer ese diálogo de saberes que está en el corazón de la educación popular. Pero ese diálogo de saberes y la confrontación de saberes para poder darle forma a eso. Y entonces nosotros reconocemos ahí las opresiones. Y las menciono rápido. Uno, quien niega el derecho a la igualdad, quien niega el derecho a la diferencia, quien niega el derecho a la megadiversidad, quien niega la idea de que somos naturaleza, no somos ningunos reyes ni de creación, ni ningún animal superior en la evolución de las especies. Eso nos lo enseñó Maturana y Varela. Y también entonces tenemos que construir, y creo que lo estamos construyendo, una investigación desde el sur. Es decir, las epistemologías del sur tienen una consecuencia investigativa. Adriana nos viene hace rato insistiendo en que necesitamos realmente salir de esa mirada puramente cuantitativista para poder ligar eso, pero solo vamos a poder hacer eso en cuanto vamos a poder ver que también hemos encontrado propuestas metodológicas. Brandao, por ejemplo, hablaba de investigación, acción participante de segundo orden. Y hay un texto precioso de él, cómo se produce ese segundo orden. Lo que mencionaba yo de la sistematización, lo que vienen trabajando las compañeras indígenas de Bolivia sobre los tejidos, con algunas compañeras también de Colombia, cómo los tejidos cuentan una historia. Todos los tejidos en el mundo, en el mundo de nuestros pueblos originarios cuentan una historia. ¿Cómo somos capaces de ir a él de eso? Y para ir cerrando, recomiendo un texto que es muy potente de una norteamericana, de Rapaport, de Joan Rapaport, un libro que se llama Los cobardes no hacen historia. Es la mejor síntesis práctica de la investigación acción participante desarrollado por Falsborda. Y además, y por eso cierro ahí con eso, porque él dice, en muchos intelectuales y académicos colombianos volvieron otra vez a la academia y entonces ya diciendo que Fals se agotó, que Fals no tiene que mostrar hoy, y ella lo que dice, y ellos montaron la investigación colaborativa y de una forma muy sutil, no recuerdo si en el tercer, cuarto capítulo, ella dice, y entonces nos proponen la investigación colaborativa. Y ella dice, eso es un refrito de la etnografía colaborativa que hemos desarrollado en la antropología norteamericana. Y dice, a nombre de supuestamente superar al maestro, lo que terminan es otra vez en el colonizaje euro-norteamericano. Perdón, ya me callo. Muchísimas gracias, Marco, por tu intervención. Muchísimas gracias, Adriana, también por haber sido parte de este diálogo. Vamos llegando justamente al final de este primer ciclo. Este es un ciclo que va a estar, hoy es el lanzamiento con este diálogo, y este ciclo va a tener una periodicidad semanal. Va a estar los sábados a las 6 de la tarde de Argentina y de Brasil, 4 de la tarde de Colombia, 5 de Venezuela y 3 de México. Y en este ciclo, que continuará el sábado 19 de abril, justamente la invitación es traer el pensamiento y la obra de Orlando Falsborda con motivo del 100 aniversario de su natalicio. Justamente el próximo sábado 19 de abril va a estar Joan Rapaport con nosotros, compartiendo en un diálogo junto a Jorge Osorio de Chile. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a todos y todas a ser parte de ese ciclo, de ese encuentro. Y Sol, te dejo ahí mientras voy haciendo la conexión de lo otro. Ok, gracias Fernando. Sin duda alguna, estamos muy felices por por el lanzamiento de este ciclo en el que hemos venido trabajando con mucho cariño desde hace varios meses. Agradecemos su participación a este primer conversatorio.
esperando que este sentipensar se ponga al servicio de las luchas para mantener vigente el pensamiento de Orlando Paz Bordas, maestro fundamental de nuestra América Latina. Agradecemos de manera muy especial a Adriana y a Marco por haber aceptado esta invitación y por la buena predisposición con la que tomaron la propuesta y de manera desinteresada aceptaron colaborar con ella. Gracias también por todos los aportes realizados en esta tarde. Gracias por todos los que nos estuvieron a bien acompañarnos y queremos despedirnos escuchando el porro María Varilla, quien fue una mujer emblemática para Orlando Paz Borda por servir de inspiración tanto en su obra La historia doble de la costa y en su investigación sobre la cultura musical del Sinú. Este porro está interpretado por la banda 19 de marzo de Laguneta, Córdoba. Saludos, abrazos y les invitamos a escuchar Antes, este Sol, porro. un segundo, antes de pasar el video, les vamos a pedir a todas las personas que estamos en el Zoom que prendamos la cámara, así podemos sacarnos una foto colectiva y luego sí, Gracias ya pasamos a la proyección por del escuchar video. el porro. Ahí sacamos la foto. ¿La saca alguno? Lau, ¿la podés sacar? Así, bueno, bien. Y mientras sacamos la foto, yo voy pasando el fandango y nuevamente gracias. Pero baila, tú que eres el bailarín de todos los eventos donde vas. Baila, hermano. Hijo mío, baila. Baile Marcos. Uy. Miércoles. Uy. No se escucha. Qué pesar. Bueno, ¿será que lo hacemos por otro lado? Hay que hacerlo en vivo. Hay imagen, pero no se escucha. Fer. ¿Y yo? ¿No te escucha? Está corriendo el video, pero no se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a volver a probar. No sabría por qué no funciona. A ver, dígame. ¿No? Quítala y vuélvela a poner, Fer, y dale que te dé el sonido. Pesar. No puedo. Ah, ya abrí. César andaba sin cámara. Ya la pudimos activar. Listo. Mm.
no hay música, ¿eh? Y si no, cada uno lo busca en YouTube y lo pone. Listo, listo. Abrimos el próximo conversatorio con Después, María. Con ah, Lo resolvemos para la Sí, se lo próxima. debemos para el próximo. Perfecto, perfecto. Ok, gracias, gracias. Bien, Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Marco. gracias. Gracias a todos y a todas. Un Gracias a abrazo. todos. Gracias, Marco. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, Abrazos feliz para todos. todas. Abrazos, María del Carmen, Gracias. para ti también. Gracias, gracias. Gracias, Marco. Gracias, hermanito. Adriana, A encantado, todos. maravilloso estar contigo. Me siento Lo feliz. mismo digo. Tú que eres mi maestra aquí, Ay, estar pero no. contigo. cortaron la transmisión. Sí, ya. No.